Sí, buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor, Fernando Domínguez. Camacol, la organización empresarial por excelencia, tanto de los Estados Unidos como del resto de la América, caminando hacia el resto del mundo en Europa, tiene muchísimas tareas, entre otras el desarrollo, el crecimiento, pero también hay un problema social que nosotros creemos que está de base en muchas de estas cosas, y se trata de la libertad empresarial, se trata de la libertad humana. Los hombres esclavizados no pueden producir. La sociedad humana hace miles de años que superó la esclavitud, precisamente porque la esclavitud era un freno a todo posible desarrollo. Y el desarrollo, en cada época de desarrollo, crea nuevas situaciones, nuevos challenges, como se dice en inglés, es decir, crea nuevos retos para los que viven en esa sociedad. Y en la época moderna tenemos un proceso que se llama la globalización. La globalización, que es el fenómeno por el cual todos estamos cada vez más cerca, pero hay una barrera que nos impide estar todavía más cerca, en entendernos entre nosotros, que se llama el lenguaje. Cada civilización tiene una manera de pensar y la expresión del pensamiento, que es el lenguaje, pues se manifiesta en forma muy particular. Y cómo enlazar gente que somos humanos igualitos, que tenemos las mismas inquietudes, los mismos genes, pero que tenemos una distinta manera de hablar y muchas veces derivado de una distinta manera de pensar, de articular el idioma. Y eso precisamente es el objeto de estudio de personas de muy alto nivel científico. Y tengo hoy conmigo la enorme satisfacción de tener un especialista de muchas cosas, un médico eminente, una persona que ha tenido muchísimas oportunidades de crecer desde el punto de vista intelectual, que se ha estado inmerso en la sociedad norteamericana, en las mejores escuelas, pero también en la latinoamericana, en las peores condiciones. Y se trata de mi amigo, el doctor Alfredo Cruz, a que le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo su tiempo de estar con nosotros hoy aquí. Y tenemos una conversación muy agradable con Alfredo, como me voy a permitir llamarle, a pesar de que no le estoy quitando su rango profesional. No faltaba más. Sino que esa intensa preocupación por el ser humano que Alfredo tiene, que le ha traído muchísimas sinsabores y también muchísimas satisfacciones, porque la satisfacción muchas veces no está en el reconocimiento público, sino en el reconocimiento que uno mismo puede hacer de su propia dignidad, de su propia manera de pensar. Y Alfredo es una de esas personas que su manera de pensar es digna y se satisface por esa dignidad que tiene. Y una de las cosas que ha hecho Alfredo es preocuparse por algo que se llama el lenguaje. Sí. Cómo transmitir y cómo hacer que ese lenguaje, en vez de separarnos, nos una. Sí. Son suyas las cámaras. Excelente. Muy amable Fernando, que es una oportunidad para mí grandiosa de poder compartir estas ideas. Nosotros partimos de que somos Homo sapiens, ¿sí? Antes del Homo habilis y luego el Homo sapiens. Y hubo una transformación en la humanidad en tanto como seres humanos, que somos seres humanos porque pertenecemos a una humanidad. No hay humanidad, no hay seres humanos. ¿De acuerdo? Cuando el hombre primitivo se levanta y camina y empieza a generar unos sonidos del lenguaje que ningún otro primate podía hacerlo, porque él era como un primate cualquiera que expresaba sus emociones, ¿sí? Haciendo ruidos. Pero luego comienza una serie de cambios antropomórficos que permiten articular sonidos, el sonido que quisiera. Y de repente venía una tormenta y él imitaba el sonido del trueno y decía tron, tron, y se cree que la palabra trueno o thorn vienen de ese sonido, de imitar los sonidos de su entorno y de la naturaleza, y se cree que todo sonido proveniente de acuático o acuífero viene del cuá, 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 cuá del pato. Y sobre esa base onomatopéyica se dice que el perro debería llamarse guau guau, porque todo niño en el mundo le dice al perrito
wow. Bueno, luego empiezan a crearse otra serie de complejidades del lenguaje y según el entorno se va generando diferentes lenguas porque los sonidos del Medio Oriente son diferentes a los sonidos del trópico y empiezan diferentes lenguas. Pero en el fondo, lingüísticamente, los hechos de conciencia son iguales para casi todos los seres humanos que se acomodan al entorno donde viven, si están cerca al mar o están en la montaña o están de acuerdo. Y el lenguaje se acomoda a ese entorno. Y socialmente se acomoda el lenguaje. Y salen las diferentes lenguas con las diferentes formas de pensar, como usted bien digamos, lo representa. Son formas de vivir, son formas de pensar. Pero en el fondo hay una humanidad, yo diría que fundamentada en el lenguaje. Entonces nosotros somos lenguaje. El lenguaje viene del pensamiento. El pensamiento influye en la emoción en el comportamiento individual y colectivo. Entonces en el lenguaje tenemos una herramienta extraordinaria. Ahora, con lo de la globalización, que hoy es pequeña empresa haciendo negocios globalmente. Antes, pues la Coca-Cola sí estaba globalizada hace muchos años. Sí. Y la Toyota y Colgate. Bueno, pero eso no era globalización, porque era la gran empresa con unos recursos monumentales para hoy cualquier persona. Una persona que vive en Barranquilla, Colombia, en un garaje, una señora cosiendo cosas bonitas puede vender en una boutique en Milán. Y antes se ganaba cualquier cosa en Colombia y ahora puede vender en Milán o puede vender en otro país. ¿Y cuál es la verdadera moneda de cambio? El idioma y el internet. Entonces pudo entrar a internet, pudo crear un Facebook, pudo comunicarse y esa persona hoy está globalizada, una persona humilde. ¿De acuerdo? Entonces se van creando revoluciones y oportunidades, yo diría, democratizadas para todo el mundo, siendo, insisto, la moneda de cambio el idioma, de intercambio, de decir qué oportunidades tenemos. El inglés pasó a ser el idioma de la ciencia, digamos que superando al latín de la época. ¿Sí? La moneda de cambio. Sí. Del pensamiento, ¿no? Sí. Es que el inglés tiene unas dinámicas lingüísticas que ningún otro idioma lo permite. De hecho, digamos que Galileo en su momento estuvo muy cerca de proponer teorías de la física y el cálculo y no pudo. Vino Newton, entendiendo lo que hizo Galileo, el inglés le permitió proponer el cálculo y todas las teorías de la física y toda la tecnología y la ciencia comienza a desarrollarse a partir de unos conceptos que pudieron ser más fácilmente expresados en inglés. Es que los idiomas tampoco es que sean inocentes, yo soy no. Le propongo, doctor, hacer un alto aquí porque se nos acaba el primer tiempo. Y lo que usted va a empezar a decir es bien importante, por lo tanto no quiero interrumpir. Así que nos quedamos en ese pensamiento tan importante de la facilidad con que el inglés se convierte en la moneda de cambio del pensamiento. Y no toquen el control remoto, que regreso enseguidita con la segunda parte del comentario. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Para los que sintonizaron tarde, para los que anoche sábado se acostaron tardecito y hoy durmieron la mañana domingo y prenden el televisor a esta hora y nos ven ahí, pues hoy tenemos un programa interesantísimo, un programa totalmente ajeno a lo que normalmente hacemos aquí, que es hablar de negocio. Hoy estamos hablando de un negocio más negocio que todos los negocios, que es el negocio de la mente, el negocio de la conversación, el negocio del pensamiento, el negocio de cómo poder comunicarnos unos con otros, que sería el mejor negocio del mundo, poder hablar con todos los 200 y pico de lenguas que tiene el mundo y que todo el mundo nos entendiera. Hay gente en internet pues tratando de hacer
unos software que le permitan a usted hacer esto de una manera simultánea, pero realmente uno lo prueba y es algo que puede servir para traducir una receta de cocina, pero difícil para hacer ciertas cosas muy sofisticadas. Y claro está, quizá yo estoy convencido que en el futuro eso se va a perfeccionar, pero el lenguaje tiene cosas muy complicadas, porque cada idioma tiene su propia manera de expresar el mundo, y eso precisamente es lo que nos ha estado explicando con muchísima profundidad nuestro invitado, el doctor Alfredo Cure, que se ha dedicado en una buena parte de su investigación científica a hacer esto, a hacer cómo aprender otro idioma. Y lo interrumpimos porque llegó el momento del segundo tiempo, así que le devuelvo el tiempo al doctor que nos hablaba de por qué el inglés tiene ciertas facilidades para la ciencia. Y se ha convertido en el lenguaje universal. ¿Okay? En principio, diferenciar lenguaje de idiomas y de actos comunicativos. El lenguaje es un sistema de comunicación. El idioma es ese sistema aplicado a una idiosincrasia. Y el acto comunicativo nos vuelve a cada uno una persona. Personalidad. Tenemos una personalidad. Y gran parte de esa personalidad es la manera como hablamos. Hablamos de manera distinta. ¿Qué hemos logrado nosotros para entender toda esa fascinación del idioma y cómo aprovecharlo? Nosotros hemos desarrollado algo que llamamos lógica diagramática. No sé si la cámara alcanza a enfocar, pero particularmente hay una base comunicativa en todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Usted no puede reír en inglés o reír en español, llorar en inglés o llorar en español. El hecho de conciencia es igual para todos los seres humanos, que nosotros realizamos esa expresión a través de diferentes idiomas, y el inglés ha resultado ser el idioma universal por la estructura del inglés. Ahora, cuando enseñamos el inglés de una manera práctica, partiendo de asociaciones neurolingüísticas. Por ejemplo, yo le digo a una persona que zanahoria en inglés se pronuncia carrot. Y él dice, bueno, carro en español, y asocia la imagen del carro con la zanahoria o mora, blackberry. Y la persona parte de lo conocido a una extensión de su conocimiento para expandir su conocimiento partiendo del español. Estamos haciendo asociaciones neurolingüísticas. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje de aplicación, a diferencia de un lenguaje academicista que vimos en el colegio. Yo te lo aguanto para que no se mueva. Que el pluscuamperfecto. Que nosotros tenemos que aquí el verbo es lo que ustedes ven en amarillo. Y eso es simple. El idioma son estructuras, son figuras que encadenadas producen actos comunicativos. Entonces, cuando una persona no habla inglés, por ejemplo, pero habla bien español, ¿qué significa? Que tiene todas las facultades para hablar bien inglés, solo que hay que presentárselo de una manera correlativa, digámoslo así, asociada a lo que ya conoce. Lo más importante en el conocimiento o en el aprendizaje es el conocimiento previo. Yo tengo un conocimiento y el aprendizaje es nuevo conocimiento que yo voy a agregar a aquel conocimiento previo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es diseñamos una geometría, diseñamos una forma, colores, acoples, pictogramas de manera muy simple para facilitar ese proceso. Hay cosas que parecen increíbles, pero una persona en 24 horas con una buena metodología puede construir toda la base del idioma. En adelante es práctica. Es como decirle yo a usted cómo montar bicicleta. Usted monta así. Pues muy simple, ahora vaya y móntela, y después de montar bicicleta es que aprendió a montar bicicleta, pero ya tiene una base conceptual. La base conceptual del inglés es elemental, más fácil que el español. Pero luego, como es una destreza, requiere práctica, pero sobre una buena base conceptual. Si usted tiene la base conceptual, la práctica es agradable, la práctica es divertida, la práctica porque aprender produce deleite, ¿de acuerdo? Y usted lo disfruta. Pero si usted no tiene la base conceptual, tratar de practicar con conceptos mal formados lo que hace es acentuar la malformación y genera frustración, y ahí viene todo ese fracaso. Pero el inglés es lo más elemental que existe, por Dios.
Es bien interesante esto que dice el doctor, porque uno examina la vida contemporánea y ve que hay un montón de gente que ha generado un montón de cursos que todo el mundo dice que es el mejor del mundo. Sí. Si usted quiere aprender inglés rápido, aprenda con el curso de tal y le mandamos un CD de muestra para que usted vea que fácil es. Y todo el mundo manda un CD de muestra, pero la gente sigue sin aprender. Siguen es decir, sin ¿por aprender. qué siguen sin aprender? Es bien interesante. Y yo te voy a dar una experiencia personal. Es decir, yo tuve, cuando era mucho más joven, que aprender francés. Qué Y me dieron un curso intensivo de francés, de esta manera interactiva que había, por lo menos hace unos 30 y pico, 40 años, que era con alguien de la Alianza Francesa en un aula cerrada y oscura, con imágenes, y nos obligaban a hablar, aunque no teníamos idea de lo que estábamos hablando, pero uno empezaba a asociar ciertas ideas. Es un poco lo mismo que usted hace. Sí. Un poco lo mismo que usted hace. Exactamente. Y hablábamos sin saber lo que decíamos. Y escuchábamos y no. Al final entendíamos muy bien las películas en francés. Hablábamos francés, pero no lo podíamos escribir bien porque el construir la base ortográfica era un curso segundo que no me dieron, ¿no? Ok, interesante. Bien interesante eso. Pero usted tocó como el centro de todo, que se llama conciencia fonética. En lingüística se habla de signo lingüístico. Signo lingüístico tiene dos partes. El hecho de conciencia y la imagen acústica. O sea, imagen acústica es si yo digo la palabra casa, es un sonido. Pero cuando yo pienso en mi mente en la palabra casa, eso no es un sonido, es la imagen mental de un sonido. Esa es como la semilla del idioma. Y fue lo que fueron construyendo con ustedes en francés. Esa conciencia fonética. Y hay sonidos del inglés que no existen en el español. Entonces la persona simplemente no los escucha, no los va a oír, porque uno escucha lo que está preparado para escuchar. Entonces tenemos la predisposición al español. Y es lo que sucede. Lo primero, conciencia fonética. Y es fácil de lograr. Es decir, usted lo que nos quiere decir es que tenemos que hablar en el otro idioma, aunque sea con falta de ortografía. Como decir, hablar con falta de ortografía es decir que no lo pronuncio bien. Se puede. Pero se puede hablar perfecto. Pero se asocia, ¿verdad? Se puede hablar casi perfecto la segunda lengua cuando se conceptualiza. Porque es que son varias partes. Uno es tener esa conciencia fonética. ¿Qué significa? Escuchar los sonidos de otro idioma sin distorsionarlos. Por ejemplo, si usted escribe en el tablero H-U-D-S-O-N y la persona en español lo vio porque hay una relación fonema-grafema o sonido-escritura. Cuando ya usted ve eso escrito, se predispone. Entonces le dicen, pronuncia Hudson. Dice Hudson. No. Hudson. Pero ese Hudson es como una A cerrada que no existe. Y el son, o sea, pasa como cuando los indígenas llegaron los españoles y decían, ahí hay un barco y ellos no lo veían. Un galeón no lo veían porque no tienen la percepción de galeón. Entonces, cuando la persona es consciente de que existen unos sonidos y mírenlos acá, los empieza a escuchar. Si no, no los escucha. Qué interesante, porque es realmente novedoso cuando uno empieza a estudiar otro idioma, pero cuando sabe 4 o 5 idiomas, el sexto y el séptimo, ¿por qué vienen tan fácil? Porque tiene todo un conjunto de fonemas que su conciencia ya recibe sin distorsionar. ¿Qué pasa con los sonidos, digamos, en este caso, del inglés que no existen en el español? La persona lo escucha, lo distorsiona y lo aproxima a lo que conoce, mentalmente. Correcto. Hay una distorsión. Doctor, llegamos otra vez al final de la segunda parte, así que ustedes, queridos amigos, no toquen su control remoto, que venimos a la tercera y última parte de comentarios económicos con el doctor Alfredo Cruz. Nos vemos. Buenos días por última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de comentarios económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Hoy ha sido un día para mí muy interesante. Normalmente se supone que el que dirige este programa, que soy yo, pues tenga un conocimiento profundo del tema
que estoy discutiendo hoy no tengo ese conocimiento profundo y me siento que voy adquiriendo en la medida en que voy conversando con alguien que sí lo tiene, como el doctor Cure. Y nosotros quisiéramos dedicar esta última parte del programa a que el doctor nos explicara esto que nos ha dicho en forma conceptual, cómo se aplica y cómo él puede dirigirnos y ayudarnos a comenzar ese camino de aprender idioma de una manera más lógica. Así que, doctor. Contamos hoy con la fortuna, yo diría, de la herramienta más poderosa que existe hoy en aprendizaje, que son tecnologías de información y comunicación, que es lo que hace un computador. Procesar información, y eso es lo que hace el cerebro humano con el lenguaje, procesar información. Entonces nosotros implementamos, gracias a la disponibilidad de esas herramientas, un programa que le permite a la persona, antes que nada, desarrollar conciencia fonética, destapar el oído para el inglés, por decirlo así, que es lo primero, porque un sordo no habla ni en su lengua materna, a pesar de tener todas sus facultades para poder pronunciar. El sordo le dicen sordomudo cuando no es mudo. Es simplemente sordo, pero no conceptualiza el sonido. Ahí parte todo. Nosotros tenemos un programa por internet y algunos programas también presenciales, pero ya especiales para grupos de personas. Pero particularmente por internet es muy simple, donde comienza una serie de ejercicios para desarrollar oído y luego toda esa estructura lógica del lenguaje, diferente a lo que vieron en el colegio, porque aquí no es el verbo to be, los verbos irregulares, el pluscuamperfecto. Ese tipo de gramaticalismos no son convenientes, diría yo, en principio, para comunicarse. ¿De acuerdo? Entonces, todo un programa que va llevando a la persona a que desarrolle oído, agilidad verbal, pueda articular de manera consciente, y de ahí parte el idioma. El resto es fácil. Eso parece, para los que saben, todo es fácil. De todas maneras, todos tenemos en la pantalla que le hemos puesto a ustedes cómo ustedes pueden conectarse con el doctor Alfredo Cure con su método que se llama www.soybilingüe.com en internet. Ustedes van a tener una experiencia interesante yendo ahí y un poco que leyendo un poco más las interesantes cosas que nos ha dicho el doctor. Yo por mi parte tengo una experiencia que transmitirle. Yo estuve profesor invitado en Cambridge hace muchos años, recién que terminé mi doctorado. Yo hice algunos descubrimientos científicos que permitieron que me invitaran. Es decir, ellos querían que tuviera alguna transmutación de mi pensamiento cuando era joven. Y llegué y recuerdo que esa figura que usted tanto señala, el hombre quizás más grande del pensamiento humano, en Cambridge, vi su imagen, vi el puente que construyó para unir el King's College con el Queen's College, un puente de madera hecho por él en el año 1600 y tanto, que no tiene una puntilla, un tornillo, es todo hecho sobre la base del equilibrio de la madera. Y eso tiene 400 años, en 400 años le han pasado millones de pies por arriba y por abajo, todos los días lo usan para pasar del King's College al Queen's College. Y está ahí y uno ve lo grande que era ese hombre. Vi sus libros manuscritos en la biblioteca, unos libros de cuero impresionantes. Y uno se siente tan pequeño frente a una gigante de esa naturaleza. Y ese hombre con esa humildad que dijo, bueno, es que yo lo que hice fue porque me paré sobre los hombros de gigantes. Es decir, la modestia parte de eso, ¿no? Sí. Yo creo que alguna gente dice que además de modestia un poco de socarronería porque su oponente era un enano, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que entre más se conoce, más uno siente que menos sabe. Yo creo que la gente, José Martí decía que del sol hay dos maneras de verlo. Hay gente que ve la luz, los agradecidos, y los mal agradecidos ven las manchas, ¿no? Sí. Entonces probablemente los que dicen que era socarronería porque su competencia era enana, están viendo las manchas, y los que vemos que era una modestia típica de los seres grandes, pues estamos viendo la luz. Yo creo que él era un hombre de luz, no de manchas. Sí. Es un hombre que no solo hizo grande la matemática, sino la física, hizo grande la humanidad, la manera de pensar, de razonar,
de cómo llegar al pensamiento científico, todo eso lo hizo. Toda la estructura del mundo y los sistemas sobre los cuales estamos, nosotros hoy soportados, vienen de allí. De estructurar un pensamiento, de darle consistencia matemática, escribir en un papel lo que pudiera pasar en una realidad infinita, eso es extraordinario. Y eso es lo que hace el lenguaje también. O sea, lo que hace el lenguaje es coger todo el entorno y todo el infinito y llevarlo a un papel. Eso es grandioso para toda la humanidad. Y hasta los oídos humanos. Fíjense que los grandes comunicadores, los grandes políticos que tienen gran influencia sobre la gente porque hablan el idioma de las personas de una manera fluida, lo hablan con imágenes, se hacen entender de una manera clara, inequívoca de su pensamiento. Y eso creo que es parte del secreto de las grandes figuras de la historia, que han sido capaces de manejar el idioma de una manera correcta. Absolutamente. Yo hablaría en términos lingüísticos, ¿no? de propiciar cambios, de movilizar desde lo interno, uno en su individualidad, y cómo se siente, y hacer sentir a una persona lo que yo siento. Hacer sentir algo que la otra persona nunca hubiera pensado sentir, y en consecuencia actuar de otra manera. Porque partimos, sí, existe como una interdependencia, pensamiento, lenguaje, emoción, sentimiento y conducta. Son puntas del mismo palo. En lo uno se mueve el otro. Entonces el lenguaje nos permite de manera estructurada, ¿sí?, profundizar en aspectos humanos que no son tan estructurados como los sentimientos. O sea, el lenguaje nos permite organizar esas ideas, pero en última es la realización del ser humano como persona y como sociedad. Yo diría que se habla más de ser felices que de ser feliz. Pues nadie puede ser feliz solo. ¿Sí? Estaríamos hablando de ser felices. Y el lenguaje es lo que nos permitiría eso. Yo creo que sería muy bueno que usted le dijera a la gente que usted piensa hacer. Es decir, los próximos tiempos va a estar en los Estados Unidos, va a regresar a Colombia o va a estar en los dos lugares a la vez. Sí, yo aspiro, definitivamente Estados Unidos tiene una cultura que propicia la innovación. Yo amo a mi tierra, Colombia, pero lamentablemente aquí existe por sistema una actitud hacia la renovación y a la innovación permanente. No existe otro país en el mundo donde pueda florecer de manera, donde haya un terreno tan abonado para que florezca la innovación. Yo preferiría desde Estados Unidos y mis aspiraciones. Yo lo voy a corregir afortunadamente, no lamentablemente. Afortunadamente. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por su brillantez. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su atención. Y nos vemos el próximo domingo en otro. Lo lamentable es por los otros países que deberían hacer. Yo sé. Pero es afortunado para la humanidad que en los Estados Unidos podamos tener eso. Sí. Si no, no existirían. Ahí hay una antorcha, Muchísimas gracias.